Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero hablar acerca de un indicador nuevo que está surgiendo para medir el desarrollo de un país, que es el índice de felicidad. El índice de felicidad, aunque parece que no va muy ligado a la economía o realmente cuesta a veces trabajo creer que es un buen indicador, resulta un mejor indicador que algunos clásicos que se están utilizando porque para empezar los utiliza de referencia. Uno de ellos, es el índice de felicidad para medirse utiliza lo que son predictores. El primero de esos predictores es el Producto Interno Bruto, el famoso PIB. Pero, utiliza el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Por qué no se utiliza el Producto Interno Bruto así tal cual? Bueno, pues suceden varias cosas. El Producto Interno Bruto aumenta cuando un país hace más inversiones en infraestructura, tales como construcción de aeropuertos, vías de trenes, estaciones de autobuses, hospitales, etcétera. Y entre más población tiene un país, obviamente necesita más construir estas cosas. Sin embargo, entonces cuando un país es pequeño, pues invierte menos en ello porque la población crece primero más lentamente. Entonces, la inversión en este tipo de cosas es menor. Entonces, es de esperarse que los países más poblados tienen mayor Producto Interno Bruto. Por eso tenemos que México es uno de los países que tiene mayor Producto Interno Bruto aquí en Latinoamérica. Sin embargo, sin embargo, ya cuando lo dividimos por el número de habitantes vemos que la realidad es muy distinta. También dentro de esto entra, por ejemplo, la percepción económica. La percepción económica es distinta al Producto Interno Bruto. En ella vemos, por ejemplo, que hay sectores, pocos, pero hay sectores que ganan muy bien. Y la inmensa mayoría de los sectores ganan muy poco. Sin embargo, cuando se promedia entre ambos, vemos que entonces el promedio no es tan apegado a la realidad, no te está diciendo la gran desigualdad de salarios que existe. Y sin embargo, en el Producto Interno Bruto este tipo de cosas no. En el índice de felicidad entra cabida para que se puedan meter este tipo de indicadores, ya que la medida es un poco más ambigua, lo cual permite flexibilidad entre los términos de medición. Y bueno, el segundo que se utiliza es la esperanza de vida. La esperanza de vida, por ejemplo, aquí en México a finales de los años 30 era aproximadamente 40 años, porque México estaba saliendo de una guerra. Primero la revolución y luego la guerra civil. Entonces era muy baja la esperanza de vida. Conforme hemos ido avanzando en el tiempo, la esperanza de vida ha ido rozando ya los 80 años. Pero que vemos que los países también más, pues que tienen mejores condiciones económicas y mejores instalaciones de seguridad y todo, realmente también no tienen mucha diferencia con los países más pobres. En general. Entonces, aquí entra una medida extra que han decidido tomar, lo que es la esperanza de vida saludable. Y entonces también entra ahí algunos cuidados hospitalarios que requieren algunas personas y también otros parámetros, se presta para que entren otros parámetros tales como desde qué edad se hace uno dependiente a ciertas sustancias y esas sustancias van a ser de por vida. Y hablo de sustancias farmacológicas. Por ejemplo, personas que padecen de la presión que de por vida van a tener que usar alguna sustancia para regular la presión como propanodiol o simplemente aspirina, o personas que tienen diabetes y van a tener que consumir de por vida metformina o algún otro medicamento que controle la diabetes o peor, insulina, que la van a tener que usar de por vida. Entonces aquí entra es dicho parámetro. Resulta que en México la esperanza de vida saludable hasta que empieces a utilizar medicamentos es aproximadamente de 40 años. A partir de los 40 años prácticamente el 30-40% de la población va a tener que utilizar algún medicamento de manera rutinaria, entre los que figura el más leve, pues simplemente una aspirina o paracetamol o algún medicamento de este tipo, pero lo va a consumir rutinariamente, aunque no sea de por vida.
Y vemos que, por ejemplo, en otros países más desarrollados, esta esperanza de vida saludable es menor. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, la mayor parte de las personas que necesitan el consumo de algún medicamento es a partir de los 25 años. Algo que se ha notado, precisamente en estudios de geriatría y gerontología, han encontrado que precisamente a partir de cierta edad, aquí en México 40 años aproximadamente, si no haces ejercicio, vas a tener que utilizar alguna sustancia, alguna sustancia activa, algún medicamento, para llevar una vida más o menos normal, desde algo que te controle las agruras, hasta algo que te controle la presión o la glucosa. Entonces, entre menos ejercicio haces, más susceptible al uso de estas sustancias eres y consumes más. Y entre más ejercicio haces, obviamente la esperanza de vida saludable aumenta. Teniendo en cuenta que si eres una persona físicamente activa, entonces probablemente nunca en tu vida tengas que consumir estas sustancias para regular tu propio cuerpo, si haces ejercicio rutinariamente. Entonces, esto es un parámetro bastante flexible que podemos tomar en cuenta. Otra cosa aquí es el apoyo social. El apoyo social se refiere a qué tanto apoyo tiene la sociedad en el gobierno, con instituciones tanto médicas, educativas, pero también se refiere a la sociedad, qué tan unida es. Y aunque nosotros esperaríamos que en Latinoamérica pues fuéramos bastante unidos, salimos mal evaluados también aquí en este parámetro, porque entran algunas cosas aquí. Por ejemplo, a cuántas personas les platicas tus problemas, con cuántas personas tienes en caso de una necesidad o una urgencia, con quiénes te apoyas, con familiares o con amigos, la libertad de tomar decisiones. En algunos casos salimos muy bien. Por ejemplo, aquí la mayoría de las personas cuenta obviamente con su familia, pero curiosamente no cuenta con su familia para contarle sus problemas, cosa contrastante. Aquí entonces entran algunas moralejas del valorar más a la familia. Vamos a hablar más de esto más adelante, pero bueno, el cuarto es la generosidad. La generosidad salimos mal evaluados porque la generosidad en Europa se mide y en Norteamérica se mide distinto a Latinoamérica y el resto del mundo. De hecho, existen aquí cosas en términos de generosidad que prácticamente no existen tanto en Europa como en Estados Unidos. La generosidad se dice que en medida en los términos que fue diseñado este parámetro del índice de felicidad, se dice que tanto donas a algunas instituciones de apoyo o de ayuda, damnificados de tal cosa, personas discapacitadas, etcétera. Y en Latinoamérica en general casi no se hacen donaciones. Son muy pocas personas las que hacen donaciones, pero existen algunos otros tipos de generosidad que no se ven en el resto del mundo. Por ejemplo, una extraña que es muy común aquí es si alguien vive cerca de un epicentro de un peregrinaje, es decir, aquí es donde se hace una peregrinación. Las personas que viven cerca de donde se hace dicha peregrinación normalmente tienen opiniones muy muy negativas de los peregrinos, pero las personas que por donde pasan los peregrinos es muy común que hagan solidaridad y se juntan al paso de los peregrinos para regalarles alimento, agua, vestimenta, cobijas, hasta zapatos. Por ejemplo, aquí también cuando ha habido algunos eventos, por ejemplo sismos, inundaciones, son muy muy comunes las colectas, al grado de que desgraciadamente hay veces que lo de la colecta se echa a perder, pero en general aquí existe un tipo de generosidad que se ve muy poco en otros lugares del mundo. ¿Por qué se ve muy poco en Europa o en Estados Unidos este tipo de generosidad? Porque, por ejemplo, aquí cuando sucedió el evento de que se desplomó una línea del metro, hubo personas que les dieron sándwich, agua potable, atole a las personas que se quedaron a vigilar, los rescatistas, personal de seguridad, etcétera. Y en otros países, si tú haces eso y por mala suerte a la persona que come eso le hace daño, te puede demandar. Entonces, para evitar represalias, mucha gente no practica ese tipo de generosidad altruista completamente, sino que en Estados Unidos y en Europa lo destinan más a un tercero, a que lo lleve a cabo. El quinto, en el que sí siempre vamos a salir mal evaluados, o espero que no por mucho tiempo, es la corrupción.
qué tan corrupto es un país, qué tan marcada es la corrupción en cierto lugar. Entonces, aquí se toma principalmente de dos tipos de corrupción, la corrupción gubernamental y la de empresas. Pero en Latinoamérica tenemos una tercera, que es la corrupción de los cárteles. Porque precisamente cosas que no se dan en Europa y en Norteamérica es que la misma población tiene que obedecer en algunos sectores a los cárteles, cobrando uso de suelo, o están asociados con algunas instituciones, ya sea gubernamentales o empresariales. Y ese tipo de corrupción casi no existe pues en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y Europa. Pero aquí sí se da mucho, por eso salimos muy mal evaluados en esto. De hecho, de la posición aproximadamente de los 117 países que normalmente participan en esta encuesta, México ocupa el lugar número 87. Y bueno, existen otros, por ejemplo, parámetros para medir, que es el afecto positivo. El afecto positivo se refiere a qué tantas alegrías, qué tantas carcajadas haces en el día, qué tan feliz te sientes. Y en general ahí no salimos tan mal. Ocupamos el sexto lugar a nivel mundial, lo cual es muy bueno. Pero existe otro tipo de afecto que se mide, que es el afecto negativo. El afecto negativo. Aquí estamos en el lugar 40. Ahí sí estamos muy, muy por debajo de lo que quisiéramos estar. O cualquiera. Aquí yo siento que hay un sesgo. Realmente siempre le he dicho que no se puede medir con las mismas reglas todo el mundo. Los parámetros que se aplican a Europa no puedes aplicarlos ni siquiera a Norteamérica y mucho menos a Latinoamérica. Entonces aquí vemos que hay un sesgo. Algunas personas que estén familiarizadas con algunas obras distópicas sabrán que es muy común en dichas obras que alguna palabra es eliminada. Por ejemplo, si eliminas la palabra guerra, ya no le dirás guerra a la guerra. Si hay un conflicto armado, dirás de que hay menos paz, pero no vas a poder decir que hay guerra porque no conoces la palabra guerra. Entonces, afecto negativo para llamar al resto de las emociones, que son realmente también sentimientos que te pueden afectar, no siento que sea tan adecuado y por lo tanto puede llevar errores a la medición. ¿Por qué? Porque también aquí tiene mucho que ver qué tanto te llevas o te dejas llevar por dichos afectos, dichos afectos negativos. Porque, por ejemplo, en México tendemos a burlarnos mucho, y eso es en general en Latinoamérica, de nuestras propias desgracias o de las desgracias comunes. Hacemos muy fácilmente caricaturas, memes, etcétera. Pero no es con mala intención, sino simplemente es parte de nuestra cultura. Incluso un tema tabú en casi todo el mundo, que es la muerte, aquí en Latinoamérica es un tema, pues no es tabú. No es tabú, de hecho la festejan, la pintan de colores, etcétera. No se le desea tampoco a nadie, pero realmente no es un tema tabú el hablar de la muerte o sobre todo el sacar evocaciones de familiares queridos o cosas así. Incluso cosas que en otros países pueden llegar a escandalizar, aquí son parte de nuestra cultura. Hay lugares aquí en México donde a los difuntos los llegan a sacar de la tumba, los visten, los ponen ahí cerca casi conviviendo con los vivos, los vivos en un día de fiesta, y eso escandalizaría a muchas personas, pero aquí en México es parte de nuestra tradición, no de todos, pero en ciertas regiones es perfectamente normal y común, porque así es. Incluso aquí en México, cosas que pueden ser muy agresivas, muy lesivas en otras regiones del mundo, aquí las vemos hasta con comicidad. Por ejemplo, así de que nos dicen algún insulto en la calle y yo así, ay, qué bueno que me acordaste de que mi mamá aún vive, voy a saludarla. O, ay, sí, hombre, pásale tú primero, tienes más prisa que yo, corre, pasa, adelante, aunque me digas 1000 cosas en el camino. De ese tipo de cosas nosotros lo tendemos a pintar de un tono caricaturesco para evitar que haga profundidad en nosotros, cosa que en países europeos no es tan marcado. Algo que también no se toma en cuenta, desgraciadamente, en el índice de la felicidad es el índice de suicidios.
Latinoamérica en general tiene muy bajo índice de suicidio comparado a algunos países del norte. Curiosamente, entre más al norte está el país, la tasa de suicidio se dispara. Y eso tiene que ver mucho también, realmente no con la cultura, sino con la posición del sol. ¿Qué tanto ves el sol? Porque sí está comprobado que el no salir a la luz del sol causa depresión, y depresiones graves. Entonces no es extraño que algunos países que tienen inviernos muy largos encabecen las listas de suicidios. Otros países que no tienen inviernos tan largos, pero que tienen un sistema cultural que los obliga a ser demasiado rectos, no estoy diciendo que sea malo, también tienen altos índices de suicidios. Entonces, precisamente la flexibilidad para romper las reglas ocasiona que tú te puedas desestresar fácilmente. Y aquí en México casi tenemos una regla de que ninguna regla no puede ser rota. Todas las reglas son flexibles a cierto modo. Entonces, en general, no estoy hablando de cosas técnicas médicas, así que pueden costar la vida. Si no estamos hablando así en cosas generales, casi todo tiene un punto de inflexión. Y en general ese es el índice de felicidad y los parámetros que muestra. Y bueno, hablando entonces de México, ¿qué lugares ocupamos? En el Producto Interno Bruto, ya per cápita, ya no somos el más importante, ocupamos el lugar número 56. Mientras que de vida saludable somos aproximadamente el 46. De apoyo social y generosidad, aquí en generosidad precisamente les digo que aquí sí el indicador nos pone muy mal porque casi no donamos a ninguna institución, nos pone cerca del 110, mientras que en apoyo social somos aproximadamente el 40. Del 2016 al 2018 se retrocedió del lugar 23 hacia el 26. En el 2018 tuvo un repunte, precisamente con las elecciones que hubo, y aumentó al número 24. Y se mantuvo más o menos ahí hasta que al 2020 llegamos de nuevo al lugar 26. Pero ¿qué pasó en el 2021? En el 2021 retrocedimos hasta el lugar 43. ¿Qué pasó aquí? Pues la pandemia. Uy, muchos ceros. La pandemia. Eso significa que entonces la percepción de la felicidad tuvo mucho que ver con la pandemia, y cosas que en otros países no afectaron tanto, aquí sí afectaron, y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque mucho tuvo que ver con la percepción de la pandemia los medios de comunicación. El estar estresado viendo las noticias, la sobreinformación que se dio, el temor que surgió en la mayoría de las personas fue mayor que los sentimientos de felicidad de estar cerca de tus seres queridos, que el sentimiento de felicidad de estar sano todavía, aunque algunos perdimos seres queridos, pudo más la información, la sobreinformación más bien dicho, porque fue demasiada, al grado de que mucha gente quedó traumada. Si ya le platicas de cosas de la pandemia, ya no quiere saber, ya quedamos hastiados muchos de esa sobreinformación. Entonces muchos tuvieron que ver los medios de comunicación, y eso es preocupante porque eso significa que entonces la población mexicana es bastante manipulable por la televisión. Algunos pensadores sociales dicen que nunca vas a ser feliz mientras te sientas identificado con lo que ves en la tele. Entonces, entre más identificado estés con lo que pasa en la tele, seguramente eres más susceptible a perder la felicidad. Vamos a hablar acerca de otros estudios más interesantes más adelante, pero en general estos son los parámetros con los que se miden. Gracias y hasta la próxima.